sobre todo te pido disculpa a ti, Verónica, por el retraso con el que vamos a empezar hoy. Eh, Verónica Morales, estudiante de la promoción actual del doctorado en Derecho, hoy nos viene a plantear un tema que considero súper interesante, un tema novedoso además, que en relación con el doctorado es la primera vez que se aborda un problema de este tipo y creo que es un problema de gran actualidad que contempla exactamente el tema en concreto, es la ciudad como problema jurídico, abordaje teórico y metodológico. Sí, hay que considerar que estamos arrancando con este doctorado, que entonces el planteamiento será un planteamiento inicial, una perspectiva general, metodológica, como bien dice, y que de todas formas seguro vale la pena escuchar. Quiero agradecerte, Verónica, por haberte ofrecido y acompañarnos hoy. Adelante. Gracias, buenas tardes con todos. Gracias, profesora Claudia, por la generosa presentación. Gracias al profesor Ramiro Ávila por encontrarse acá acompañándome esta mañana y también gracias a mis invitados que han venido desde muy lejos para acompañarme en este trayecto académico en el que me encuentro los últimos tiempos. Gracias a los que van llegando también y por acompañarnos. Tomemos asiento para que empiece rápidamente el espacio. Por favor, acá hay un asiento que está libre, tengan la bondad también. Y vamos a empezar. Acá también hay 3 asientos en general, podrían venir rápidamente. Gracias. Bueno, buenas nuevamente, gracias. Para quienes no me conocen, especialmente los compañeros de la maestría, mi nombre es Verónica Morales. Yo me dedico a hacer ciudad y territorio desde hace ya, bueno, mucho tiempo, porque si les digo el tiempo, seguramente me van a calcular la edad, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de eso, pero sí se trata de contar algo que está iniciando ahora en su fase de investigación doctoral y, sin embargo, esto a la final del día termina siendo como una necesidad de expresar a través de mi doctorado algo que, como digo, viene caminando mucho tiempo. Y en ese sentido, como viene caminando mucho tiempo, la presión que yo tengo para transmitirles durante estos 20 minutos es muy grande, porque es algo que necesito decirlo, por eso opté por hacer un doctorado. Yo creo que todos los que estamos acá cursando un doctorado es porque necesitamos decir algo y lo necesitamos decir ya. Y en ese decirlo ya, no solamente lo hacemos como de manera, digamos, visceral, que es bien importante también, pero principalmente lo hacemos, digamos, desde un marco teórico, epistemológico y, por supuesto, metodológico. Entonces, desde ahí es donde yo vengo a hablar esta mañana sobre la ciudad. Y claro, cuando pensamos al problema jurídico, los abogados lo que solemos hacer es eliminar todas las variables que no entran dentro del discurso jurídico, ¿verdad? Entonces, sacamos todas las pasiones, los afectos, las emociones y nos centramos en un apartado profundamente jurídico, es decir, al tenor literal de la norma, muy seguramente. Y es por eso que y planteaba esta titulación de esta ponencia como la ciudad como problema jurídico, digamos, siendo retadora para ampliar la noción de problema jurídico. Y es desde ahí desde donde queremos estudiar esta mañana los abordajes teóricos y metodológicos. No más, no voy a llegar a más porque no nos van a dar las fuerzas todavía y porque todavía creo que a pesar de haber ya transcurrido un camino teórico y metodológico, aún así sigue siendo incipiente. Entonces, en ese sentido, quisiera partir de que si bien la ciudad es un todo amplio, compuesto, abstracto, de hecho estudiosos como el mismo Fernando Carrión refieren a la ciudad como la mejor creación de la sociedad. Digamos, la sociedad entonces es un constructo creado por las personas en colectivo, ¿verdad? Y dentro de ese sujeto abstracto, amplio, ciudad, yo he querido centrarme como sujeto de investigación para mi tesis doctoral en el suelo. El suelo, si ustedes se dan cuenta, es una categoría que aterriza, digamos, una gran parte de ciudad. Y pareciera que suelo, como categoría de análisis, va a ser alejado de las personas, porque pareciera que suelo es la materialidad fáctica, ¿no es cierto?, de la tierra donde se asienta. Dentro del suelo, para estudiar el suelo, muy seguramente nos referirá acá la arquitectura, la geografía, y precisamente es desde allá desde donde yo parto.
Al momento existe una corriente muy interesante de Legal Geography que precisamente lo que hace es estudiar de manera situada el suelo, digamos, de la ciudad. Entonces, partimos de un sujeto llamado suelo, en donde, permítanme, en donde en esta ciudad lo que hacemos es ubicarnos geográficamente en un espacio determinado. Para esta ubicación determinada es que vamos a pensar, entonces, queridos colegas, ¿no es cierto?, que el suelo exige una metodología situada. Y cuando hablamos de una metodología situada, estamos hablando de que es una metodología creada específicamente para el estudio de la cuestión. En ese sentido, la metodología situada va a partir brevemente de plantear una epistemología clara para aproximarnos al suelo, a este sujeto. Entonces, dentro de esto, el método de investigación en el derecho requiere normalmente, ustedes lo saben, un sustrato epistemológico que va a ser el que guía las decisiones acerca de cómo abordar el objeto de estudio. Y acá entonces vamos a reconocer que las técnicas de recolección de datos y de análisis normalmente están influenciadas directamente por las teorías del conocimiento específicas. Frente a estas teorías del conocimiento, ya vamos a ver más adelante brevemente las que yo he elegido, va a partir de que el suelo, principalmente, ¿no es cierto?, el suelo dentro del derecho va a tener una observación puntual. Y es que para el derecho, el suelo va a reflejarse desde dos aristas disciplinarias. El derecho privado, en la medida en que el derecho civil regula el suelo y la propiedad, y el derecho público en la medida de que el derecho administrativo va a regular los usos y posibilidades de propiedad, digamos, de ejercicio de la propiedad dentro de este suelo. Ok. Entonces, dentro del espacio jurídico y normativo, la producción jurídica del suelo se manifiesta no solo en los textos normativos como ordenanzas, leyes, sino también en las prácticas institucionales que incluyen catastros, registros y decisiones de oficinas públicas que afectan cómo se entiende y se utiliza este suelo. Dentro de esta lectura, yo he querido utilizar marcos teóricos, o bueno, parto de un gran marco teórico que es Marx, y para partir de Marx yo tomo el concepto de renta, propiedad y suelo como relación social. Entonces, desde acá, digamos, este es mi gran paraguas teórico. Todo lo que yo voy a hablar de aquí en adelante va a ser siempre haciendo referencia a una epistemología marxiana, si se quiere, y desde ahí la propiedad de la tierra vamos a partir, ¿no?, de que es una construcción social. Entonces, este suelo, a su vez, tiene una propiedad. Y la tierra, la propiedad, es una construcción social profundamente, digamos, marcada en la historia. Entonces, no es un constructo natural. Porque normalmente solemos creer que la propiedad es un constructo natural devenido por, qué sé yo, la costumbre, si se quiere, pero esa costumbre o esa producción de la construcción social de la tierra nace profundamente desde unas decisiones históricas, políticas, sociales, que se pueden ir rastreando a lo largo de la historia. Entonces, esta perspectiva desafía la concepción de la tradición de considerar a la propiedad como algo inherente o estático, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es profundamente cuestionar la propiedad, los regímenes de propiedad y de cómo estos se van consolidando a lo largo del tiempo. Ok. Dentro de la teoría de la renta se explica la captura del valor del suelo. Esto será muy importante, muy relevante más adelante, porque lo que hacemos es tomar la teoría de la renta con la captura del plusvalor del suelo para entender cómo el suelo, su venta, su reproducción, permiten apropiación o expropiación de las riquezas generadas socialmente a través del suelo. Listo. Ahora, el valor de un predio depende de su ubicación y servicios. Digamos, esta es una premisa que pareciera ser universal y lógica ante cualquier persona, y sin embargo está intrínsecamente relacionada con la localización, con el espacio, las centralidades, las estructuras, el transporte, y esto no necesariamente está ligada con la infraestructura o el trabajo que el propietario, el landlord del terreno haya podido o no generar sobre ese predio, sino más bien va a depender precisamente de la construcción social. Es decir, esto va a ser un factor que directamente va a estar interrelacionado entre sociedad, ciudad, municipalidad también, pero también propietario privado.
Para ir avanzando brevemente, el derecho urbano, entonces, dentro de esta línea de investigación, participa en la apropiación del valor del suelo y es el derecho urbano el regulador dentro de esta captación de los plusvalores. Ok. Entonces el espacio y el suelo es un espacio de construcción social. Para esto aparece otro gran autor que de hecho es el que creó la terminología derecho a la ciudad. Cuando ustedes escuchan, cuando nosotros escuchamos la terminología derecho a la ciudad, solemos creer que viene del derecho, ¿no? Como un derecho que se ha alcanzado, pero justo precisamente hoy conversábamos con Bernardo en la mañana, el derecho siempre llega tarde y el derecho toma la decisión de aparecer dentro del espacio del derecho a la ciudad, posterior, digamos, a partir de la década de los 90. Pero ya Lefebvre y posteriormente David Harvey vienen estudiando el derecho a la ciudad desde la sociología y desde la antropología y desde la geografía décadas antes. Y esto como parte de, digamos, estoy diciendo esto para que se entienda que el trabajo tiene un trasfondo profundamente social y jurídico. O sea, si bien tiene un centro jurídico, no se escapa de lo social que es el trasfondo de la construcción de la propiedad y de la construcción del suelo dentro de este trabajo. Ok, entonces, como os he dicho, vamos a trabajar con marcos teóricos de Lefebvre, y acá se pone en cuestión algo bien importante que es el urbanismo tecnocrático y que básicamente relata que la planificación viene dada desde los instrumentos de planificación territorial. Esto es algo como el ideal de lo que los abogados quisiéramos que fuese, ¿no? Digamos, pero en la práctica no sucede así. Yo suelo referir que el derecho es un anhelo, es un afán, pero no logra normalmente concretarse, o sea, no siempre logra concretarse. Y desde ese afán, desde ese anhelo, la planificación territorial usa instrumentos urbanos que se ven en la práctica como forma de ordenanzas, que lo que pretenden es regular los territorios como si es que estos fuesen límpidos de cualquier otra práctica social previa, ¿no? Y claro, lo que va a pasar en el urbanismo tecnocrático es que el derecho, a través de ordenanzas, entra a chocar profundamente con las prácticas sociales y culturales dentro de los territorios. Ok, entonces Harvey va a hablar de la urbanización del capital y la crisis de la justicia espacial y yo voy a tomar los criterios de Harvey, que si ustedes se dan cuenta, viene siendo los mismos postulados marxistas o marcianos, que lo que van a hacer es a ubicar en un contexto de despojo, captación y distribución del plusvalor dentro de las ciudades. Para ello, entonces, la urbanización va a ser entendida como un mecanismo de absorción de los plusvalores dentro de la ciudad a través de la construcción, infraestructuras, cambios del suelo, posibilidades de crecimiento en altura, etc. La ciudad entonces se constituye como un campo de especulación y es así que en el contexto actual la ciudad también se transforma en un campo de especulación donde los valores del suelo son manipulados por intereses económicos y esto va a llevar a decisiones sobre el uso del suelo, su regulación urbana como el espacio en donde se perpetúa las desigualdades sociales. Acá solo quiero como decir en esta línea que cuando yo hablo de urbanización, no necesariamente estoy hablando de una ciudad de la zona urbana como entendemos aquí en Quito. La ciudad y la urbanización tiene como corolario un debate de fondo y es que el campo y la ciudad están articulados y que de hecho para que la ciudad urbana crezca es en desmedro del campo, ¿no? Esto no es ciencia, digamos, todos lo vemos en la cotidianidad, pero un poco solo para aclarar, porque no es que estoy refiriendo solamente a lo cotidiano urbano, sino también estoy refiriendo a la zona, a la interrelación entre campo y ciudad, o rural y urbano como dicotomía. Vale, acá recién va a aparecer el derecho a la ciudad como ejercicio del derecho colectivo y es desde acá donde se van a plantear o hacer match con los articulados iniciales en donde decíamos
tenemos, ¿sí?, un suelo producido, un suelo socialmente generado, ¿sí?, y tenemos un derecho de la colectividad entonces sobre este suelo. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando profundamente de una limitación al derecho de propiedad como tradicional civil en el que estamos hablando, y sin embargo esto que estoy diciendo acá no es algo que para el derecho administrativo no sea cotidiano y lógico, ¿no? Digamos, pero hay que aclararlo, ¿no? Ok. He tomado también una autora mujer, Raquel Rolnick. Ella habla sobre la financiarización del suelo y la vivienda bajo el imperio de las finanzas. Rolnick es una gran pensadora brasileña, y ella lo que nos trae es como a pensar los activos financieros de las ciudades como centros de generación de riqueza, pero también de generación de especulación sobre el suelo. Especialmente ella se enfoca en los suelos, en las rentas de monopolio, y cómo existen suelos que terminan siendo, generando un tipo de renta que ni siquiera puede, digamos, que es de tal capacidad de monopolio que termina excluyendo a todas las que no pueden entrar dentro de ese monopolio. Ok. Vale. Entonces, vale, perdón. Acá ya empezamos como a entrar como en el grueso del trabajo, y es que en el derecho positivo ecuatoriano nosotros solemos creer que la ilegalidad se zanja con el acto de entregar un título o una escritura de propiedad. Y entonces el asentamiento informal se volvió formal porque yo le di un título de propiedad, como un acto de transformación jurídica de psicomágica, ¿no? Entonces solemos creer que el derecho cumple esta función de magníficamente, mágicamente, psicomágicamente generar una formalización por medio de la entrega de un documento. De hecho, si a mí me preguntan qué hace la diferencia entre lo formal y lo legal, yo voy a decir que es el documento. Y así vamos a actuar, digamos, los abogados, porque así estamos formados. Pero lo que a mí me interesa es estudiar esta formalización como herramienta de bancarización dentro del proceso formal de la propiedad, porque, como digo, lo que me interesa a la final del día son preguntas un poquito más profundas. Pero esta formalización también me llama profundamente la atención, porque a mi criterio no tienen que ver con formalizar la propiedad, sino más bien tienen que ver con, como se ha dicho, meter a la propiedad que antes estaba en esta zona gris especulativa del derecho, y lo incluimos en el derecho para darle paso a la bancarización, no a la propiedad. Digamos, esa es como una de las cosas que me interesa estudiar. Y acá, esto es Singedown, que es también interesante, pero no quiero meterme mucho más en esto. Vale, con esto quizás, ya. Este me interesa mucho. Niklas Blombay. Niklas es un profesor canadiense bastante joven, de hecho. Niklas está siguiendo en este momento, como está liderando en este momento, un gran grupo de investigación a nivel mundial. O sea, y cuando digo esto lo digo como sumamente en serio. Este gran grupo de investigación a nivel mundial estudia temas que son cotidianos, que ustedes dirían, ¿cómo así hay un gran grupo que estudia esto? Y lo que está estudiando Niklas es propiedad, suelo, subsuelo, categorías que para el derecho están como profundamente superadas, ¿no? Pero claro, lo que él hace es poner en cuestión estas categorías para analizar cosas como, por ejemplo, la propiedad de personas romaníes en Alemania o en España, ¿no? Y claro, entonces cuando esta gente se pone en estos estudios de caso en unos grandes números y gruesos, lo que hacen es plantearte que existen otras posibilidades de diálogo con estos elementos que ya se entendían, o conceptos que se entendían como plenamente identificados desde las disciplinas del derecho público y privado. Y entonces, claro, Blombay tiene un gran grupo del que lo digo aquí como anhelo y sueño y como decretando. Me gustaría ser parte de ese grupo de investigación. De hecho, técnicamente a mí me hace sentido estar aquí esta mañana frente a ustedes. Con el respeto que todos ustedes se merecen, me hace sentido esta exposición porque le he encontrado sentido
en que yo quisiera ofrecer parte de este trabajo para ser parte de este gran grupo internacional de investigación sobre estas categorías que yo creo que el Ecuador tiene mucho que decir. ¿Y cuándo tiene mucho que decir el Ecuador? Por ejemplo, en formas de propiedad como la forma de propiedad comunal. Y entonces ahí el Ecuador tiene mucho que decir. Vale. Creo que hasta acá me llegué. Entonces, ¿esta es la última? No, según yo tenía unita más, pero tal vez sí, porque a veces el presi. Ah, no, esta es la última. Esta ahí viene una así. Entonces, para hablar en el Ecuador, no volví, perdonen. Bueno, la última, perdón. Sí, no me paren bola. Acá mejor dejemos eso porque ya, para hablar ya en Latinoamérica, yo he cogido marcos teóricos de Carolina Olarte, profesora de los Andes en Colombia, discípula directa del Nicholas Blombey, y Olarte lo que hace es traer acá la discusión del subsuelo, de la propiedad sobre el subsuelo. Nosotros estamos muy acostumbrados a asumir, por ejemplo, la naturalidad de que el subsuelo es otra cosa, alejada del suelo, sobre todo cuando hablamos de temas extractivos, ¿no? Cuando no hacemos este match entre las dos categorías. Pero bueno, todo esto para llevarles ahora sí a la parte de la metodología como herramientas, porque si es que alguien vino a escuchar esto, acá vienen los últimos 3 minutos y con esto cerramos para escucharlos. Y es que dentro de este gran marco teórico, yo he tomado como algunos elementos para acercarnos a este estudio situado, localizado del suelo. Y entonces el análisis que me interesa es generar una cartografía normativa y de análisis dogmático. Las cartografías se suelen generar normalmente a través de la representación geográfica de hitos importantes. Por ejemplo, cuando se hace una cartografía en materia de justicia indígena, se ubica, qué sé yo, en el ojo de agua en donde se hace el ritual de limpia, ¿no es cierto? Primer punto, se va identificando en el mapa. En la plaza se hace el debate jurídico probatorio, ¿no es cierto? Entonces vamos poniendo en el segundo punto. Y así se va representando, eso es una cartografía, y lo digo porque pues normalmente son disciplinas alejadas del derecho. Entonces las cartografías se van haciendo así, pero lo que yo he querido hacer es una cartografía, es decir, físicamente generar un mapa que se vea representado en el mapa, la normativa y de análisis dogmático dentro de cada territorio. Cuando digo dogmático me refiero al debate imperante, porque a la final cada estado tiene un debate y unos autores que son como los más utilizados dentro de eso. Y acá lo que pretendo es analizar las normas y los procedimientos que regulan el uso del suelo, identificando sus efectos en la especialidad y espacialidad. Y esto acá es importante porque, insisto, en ubicar en un espacio geográficamente localizado. Luego se pretende hacer una genealogía jurídico-institucional, es decir, explorar la evolución histórica de los instrumentos normativos e instituciones que modelan y regulan el suelo. Un poco, si ustedes se dan cuenta, todo esto es para desentrañar la idea de la naturalidad en el proceso de propiedad. Es para eso, ¿no? Se pretende, como metodología también, realizar un análisis político-económico de valorización, en tanto investigar cómo se produce y distribuye el valor del suelo en las funciones normativas y políticas. Esto que suena enorme y economicista profundamente, si bien es enorme, existen métricas ya dadas, yo no me voy a inventar esas métricas, existen fórmulas de valoración que digamos, se las toma, no es algo que yo me voy a inventar. Un poco hay que aclarar eso, porque no es que va a tener un alcance demasiadamente grande esa parte. Y acá viene la parte de la geografía legal y experiencia urbana, en tanto que examinar la relación entre el derecho y las experiencias cotidianas de los habitantes en el espacio urbano. Por supuesto, esta geografía legal lo que hace es a través de estancias etnográficas, digo estancias, no investigaciones, sino a través de estancias etnográficas, realizar pequeñas observaciones sobre el contraste entre norma y uso en la vida práctica real del derecho y en la ciudad. Es decir, no estamos refiriendo solamente a mirar el PDOT, el PUCS, no solamente a mirar la normativa, sino también
a estudiar el empate entre la realidad fáctica y la norma. Y ahora sí creo que ya terminé. Vale. Sí, debería terminar con algo que diga gracias, pero no. Dilo tú. Vale, gracias. Gracias, hasta ahí, gracias. Gracias, Verónica, por tu excelente exposición, por mantenerte en los tiempos. Adelante, abramos el debate. Sí, por favor. José Gabriel. Buenas tardes.